Noches. ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas? ¿Cómo estamos? ¿Queremos hablar o no queremos hablar? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos regulares o estamos afectados? ¿Estamos bien? Como dice el himno. El himno dice: estoy bien, estoy bien. Qué bueno. Vamos a iniciar nuestra participación en este culto. Sean todos bienvenidos. También saludamos a nuestros hermanos conectados a través del Zoom. Que el Señor les bendiga mucho. Y seguimos adelante aquí en nuestro ministerio. Vamos a continuar hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13 de Juan, y en sus Biblias, capítulo 13 de Juan, hasta el 16:33, hay instrucciones, varias instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios. Ustedes pueden verla en su Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 13, instrucciones acerca del perdón. Del versículo 21 del capítulo 13, acerca de la entrega, de su entrega a traición. En el capítulo 13, siempre el versículo 31, acerca de su partida. Entonces, son instrucciones que él estaba dando a partir del capítulo 13. En el capítulo 14, el versículo 1 hasta el 14, él da instrucciones acerca del cielo. Versículo 15 acerca del Espíritu Santo. Y ahí siguen hasta el 16. Hay varias instrucciones que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, da. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor y Dios, soberano y eterno Rey, sabemos que no podríamos acceder al trono de su gracia si no es por aquel varón de dolores, por aquel Dios que se hace hombre, como verdadero Dios y como verdadero hombre perfecto. Él es el que nos conecta con usted, Padre, porque Él fue el que llevó nuestros pecados en su cuerpo, le pagó a usted lo que nosotros debíamos, usted le castigó con la muerte, Él murió, derramó su sangre, fue sepultado, pero resucitó, regresó a su casa y está sentado a su diestra. Agradecidos estamos, oh Dios, por traernos a Sambo Creek en esta tarde noche, para, así como lo hemos hecho, haberle cantado, haberle presentado las oraciones que este ministerio ha tomado bien presentarle a usted, oh Dios, y ahora en la predicación de su palabra, esta palabra suya pedimos nos bendiga y nos use mediante la dirección de su Santísimo Espíritu, para que esta palabra, oh Dios, nos ayude, nos haga recordar, nos haga ver la responsabilidad que tenemos, oh Dios, nos haga reflexivos ante la verdad que la misma representa para nuestras vidas, tanto espirituales como nuestras vidas físicas. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios eterno, dejamos este culto bajo su dirección y en sus manos. Es suyo, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, nuestro Dios. Entonces, en el capítulo 14, del versículo 15 en adelante, hay algunas instrucciones, varios versículos que nos hablan de lo que él dijo acerca de su Espíritu Santo. Y vamos a leerlo así. Si me amáis, estoy leyendo la Reina Valera, guardad mis mandamientos. Si me amáis y lo amamos,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Había un consolador, ahora viene otro consolador que va a venir posteriormente, para que esté con vosotros para siempre. Noten esta realidad, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero nosotros le conocemos, dice el Señor Jesucristo. Mi Biblia en letras rojas, porque mora con vosotros y estará con vosotros, en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, es decir, cuando Él después de que Él resucite, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Esta es la parte que vamos a leer de momento. Luego nos vamos a ir y vamos a recordar, antes de dar el nombre de la prédica de esta noche, hablando sobre el pecado en la vida del cristiano, porque si hay pecado en la vida del cristiano, es un hecho. El otro día hablamos de los preventivos del pecado en la vida del creyente. ¿Qué nos ayuda a prevenir al creyente para que no peque adrede? ¿Cuáles son los preventivos del pecado? La palabra de Dios. Lo leímos el otro día, el Salmo 119, 111. Otro preventivo, si leemos la Escritura, nosotros vamos a ser temerosos, responsables, para no prestar los miembros de nuestro cuerpo, prestárselos o dárselos a la naturaleza pecaminosa para que la domine en ese instante y nosotros pecar contra el Señor. La palabra de Dios, la intercesión de Cristo, San Juan 17, 15, y el otro preventivo que nos ayuda para prevenir que nosotros estemos pecando adrede, es la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es el tercer preventivo. Y acabamos de leer ahí en San Juan 14, verso 15 en adelante. Pero ahora vamos a ir a otra cita en San Juan. Y en el capítulo 5, no vamos a leer el 5, encontramos del capítulo 5 al 12:50, capítulo 5 al capítulo 12:50, confrontaciones de los judíos con el Hijo de Dios. En el capítulo 7, el versículo 37, que lo leímos la vez pasada, estamos hablando de los preventivos contra el pecado. Uno de los preventivos con el pecado es, decíamos, la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Ese es un preventivo, nos ayuda como un preventivo para que nosotros tengamos una vida espiritualmente hablando de cuidado, una vida que como sabemos vamos de triunfo en triunfo y de éxito y tenemos éxito pues, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Entonces el preventivo es la morada del Espíritu Santo, y San Juan 7:37. En el discurso que el Señor Jesucristo da, eso es conocido y hemos dicho que es un versículo muy bonito, con una enorme realidad. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estamos hablando que el tercer preventivo para nosotros, para que nos ayude a prevenir la injerencia mayor o menor del pecado, porque el pecado es el que nos empuja todos los días
para que le fallemos al Señor. El preventivo es la morada del Espíritu Santo. Miren qué bonito lo que dice el Señor. El que cree en mí, verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo lo presenta el Señor al Espíritu Santo? Como ríos de agua viva. Dentro de nosotros, la morada del Espíritu Santo de nosotros. Como ríos de agua viva. Un agua viva. Ahí está ese Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, esto dijo del Espíritu, con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. No había sido glorificado. Entonces, el tercer preventivo es el Espíritu Santo morando en nosotros como ríos de agua viva. Pensémoslo así cuando nos acordemos del Espíritu Santo. Y no es que vamos a pensar porque es que nosotros lo inventamos, no. La palabra de Dios dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Una agua viva que dentro de nosotros produce efectos positivos a nuestra vida espiritual. Entonces, recordando esa verdad, vamos nosotros a hablar en esta noche el tema, la obra del Espíritu Santo en la salvación. La obra del Espíritu Santo en la salvación como parte de la doctrina del Espíritu Santo. Lo que el Señor nos enseña en su palabra con respecto a esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Cómo mora? Como ríos de agua viva. Es agua viva. Es una persona. No vamos a pensar en esta noche y hablar en sí del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y vamos a hacernos la pregunta. Sin auxiliarnos de la IA, solo con recordar, y ante el recorrido que usted y yo tenemos de la palabra del Señor, yo creo que los que estamos acá nos recordamos cuál es la obra del Espíritu Santo en la salvación. La obra del Espíritu Santo en la salvación, no viendo celular, es recordando nosotros. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia dice que el creyente debe ejercitar sus sentidos. Hay que ejercitarlos. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la salvación? Nos redarguye de pecado. Bien, esa es una parte de lo que hace. ¿Qué más? ¿Qué más hace la obra? ¿Cuál otra cosa forma parte de lo que hace el Espíritu Santo en la salvación? Vamos a ver en esta noche. A lo mejor usted tiene más o va a encontrar más o se va a recordar de más. 5 cosas. 5 cosas o 5 funciones que hace el Espíritu Santo en la salvación, que tiene el Espíritu Santo en la salvación. Número 1, si usted apunta, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ese que el Señor dijo, el que viene, San Juan 7:37, que el que cree en mí, la condición es el que cree en mí. Nosotros hemos creído en Él. Hemos creído en el Señor, sí. Él es nuestro Salvador. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, la obra del Espíritu Santo en
en la salvación número uno. Número uno, convencimiento. Podríamos haber llegado nosotros al Señor Jesucristo sin la participación o la intervención del Espíritu Santo. ¿Podíamos aceptarlo nosotros a Él si no interviene el Espíritu Santo? No. Porque ¿con qué responderíamos? Con la carne, y la carne no quiere al Señor Jesucristo. Y mucho peor al Señor Jesucristo morando entre nosotros. Otra función del Espíritu Santo en la salvación como parte de la doctrina del Espíritu Santo es la habitación. La habitación es otra función. Otra, son 5. La regeneración. ¿Para qué nos salvó el Señor a nosotros? ¿Cómo nos encontró el Señor a nosotros? ¿En buen estado o en mal estado espiritualmente hablando? ¿Cómo crees, Joan? ¿Cómo estabas tú cuando viniste al Señor? ¿En buen estado o en mal estado? ¿En condición deplorable? Muy mala, ¿verdad? Entonces, si no está el Espíritu Santo morando dentro de nosotros no pudiéramos tener cambios. Entonces ese otro punto es la regeneración. Desde que nacimos de nuevo hasta hoy, nosotros debemos de sentir que hay en nosotros parte de nosotros que se está regenerando. Algo dentro de nosotros tiene que estar cambiando. Otra de las obras del Espíritu Santo en la salvación es el bautismo del Espíritu Santo. Y una quinta función es el sello. El sello. Desde que creíste, fuiste sellado. No vamos a irnos primero al primer punto, al convencimiento. Vamos a irnos a la habitación. Así como leímos en el 7:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, es de su interior. No dice en su interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿de dónde corre? ¿De adentro hacia dónde? Hacia afuera. Porque es hacia afuera donde se miran cambios. Pero es adentro también donde puede haber una operatividad de maldad en nosotros, que esos pecados internos solo Dios y usted o yo, quien los esté practicando, los conoce. Y nosotros sabemos que podemos engañarnos a nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, hablando de su habitación, de su interior correrán ríos de agua viva. Claro, viene de adentro hacia afuera. Entonces, hablando de su habitación, vamos a ir a 1 Corintios, del apóstol San Pablo, capítulo 6, el versículo 19, el versículo 18, vamos a leerlo, primero el 18, está el apóstol hablando advertencias contra problemas de la moral, y entonces dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis? Hay un signo de interrogación en mi Biblia aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, de donde van a correr ríos de agua viva, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Habitación, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Las realidades que aquí da este versículo. 3 realidades. Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, usted y yo no lo ignoramos y lo conocemos desde hace mucho tiempo. El cual tampoco ignoramos que está en nosotros. Tampoco ignoramos que lo tenemos de parte de Dios, porque así lo dice el 7:37, y que no sois vuestros. No sois vuestros. Esa es la habitación. El versículo 6:19 es el versículo que habla que dentro de nuestro cuerpo físico tenemos habitando dentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que personas en las que habitan? ¿En quién habita el Espíritu Santo? ¿Qué dice Juan 7:37? Lo volvemos a leer. En el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí. ¿En quién habita? En el que cree. El que cree en mí. Entonces, ¿en quién habita? El que cree en Él. ¿Y quién es ese Él? El Señor Jesucristo. De su interior corren ríos de agua viva. En San Juan 16:8, ahí vamos a andar en estos libros. San Juan 16:8 dice, hablando lo vamos a cambiar, vamos a obviar esa cita, Alistair. Entonces la habitación es en todos los creyentes. En todos los creyentes. En creyentes pecadores como nosotros. Aparece como teniendo el Espíritu habitando en ellos. Es el versículo que acabamos de leer. Estamos hablando de la habitación. El Espíritu, Romanos 5:5. Hoy sí vamos a ir a Romanos 5:5. Y vamos a ver varias citas. Por ahí vamos a andar. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se derrama a nosotros por el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, el amor de Dios no se puede derramar en nosotros. Eso es un hecho, así lo dice la Escritura. Romanos 8:9. Mire lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La ausencia del Espíritu Santo en una persona es una prueba o una señal evidente de que esa persona no es salvo. Lo cierto es que en muchas iglesias evangélicas hay personas como miembros de esa iglesia que no son creyentes, que pasan como creyentes,
pero no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. El Espíritu Santo está ausente de esa persona. Ellos creen que son creyentes, pero no son creyentes, porque no tienen, mire lo que dice, lo que dice ese versículo. La ausencia del Espíritu Santo es una prueba de no ser santo. Otro punto, hablando de la habitación, personas en las que habitan. Cuando hablamos de la habitación, personas en las que habitan, en los que creemos. Pero no habita en aquellos que creen que son salvos y no tienen al Espíritu Santo, no van a tener signos de cambio. El hombre puede hacer sus esfuerzos para hacer algunos cambios morales en su vida, pero si solo los hace por cuenta de él, no es un creyente. Tiene que tener al Espíritu Santo. Hablando de la habitación, la permanencia de la habitación. La permanencia de la habitación. Ya hablamos de las personas en las que habitan, en los creyentes. Vamos a ver. Vamos a ir a San Juan. Vamos a andar ahí en San Juan siempre. Estamos hablando de la permanencia de la habitación. San Juan 14, 16. ¿Qué dice San Juan 14, 16? 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya lo habíamos leído. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué significa que esté con vosotros para siempre? ¿Qué nos hace pensar cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre? ¿Tenemos algo que esto nos hace recordar? San Juan 14, 16, es lo que dice. Y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Eso significa que una vez que el Espíritu Santo llega a habitar en nuestros cuerpos, personas en las que habita, eso significa que la salvación no se pierde. Estará con vosotros para siempre. La acabamos de leer, porque dice el verso 17 en la parte final, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre este punto? En cuanto a la permanencia de la habitación, los creyentes pueden perder la plenitud del Espíritu. Usted lo puede desobedecer al Espíritu, le puede mentir, se puede perder la plenitud del Espíritu. Mire qué interesante. Se puede perder la plenitud, desobedecerlo, engañarlo, pero no se puede perder su habitación. Una vez que somos salvos, Él estará en nosotros. Podemos contristarlo. Se puede perder la plenitud, lo que Él hace. Nosotros podemos hacer que Él se retraiga porque desobedecemos. Pero que va a estar ahí, va a estar ahí. No vamos a perder su habitación nunca, porque el Señor Jesucristo dice, estará con vosotros, permanece en vosotros y estará para siempre. ¿Hay algunos problemas con respecto a la habitación del Espíritu Santo entre nosotros? Hechos
¿Qué dice Hechos 5:32? Hechos 5:32. Ese es el Espíritu Santo, hermano. Él está en nosotros. Es el preventivo, el tercer preventivo para que nosotros no pequemos. Para que nosotros pequemos, pero seamos muy cuidadosos en nuestra vida espiritual. Algunos problemas respecto de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ustedes lo están viendo ahí. Y también el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Testigo. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuándo aplica aquí la palabra obedecer? ¿Cuándo da Dios el Espíritu Santo? ¿En qué momento lo da Dios? Cuando se le obedece y se le acepta como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene en el momento a tener habitación dentro de nuestro cuerpo cuando nosotros lo aceptamos. Entonces, ¿es la obediencia una condición? ¿Es la obediencia una condición? ¿Ustedes qué creen? En parte sí, pero es la obediencia. El Espíritu Santo viene a habitar entre nosotros cuando aceptamos al Señor. Es una condición en parte sí, pero es obediencia a la fe. Si nosotros somos obedientes a la fe, como cuando lo hicimos y lo aceptamos, entonces el Espíritu Santo viene. Yo voy a leer ahí donde Hechos 6:7, ahí donde, no sé si ahí lo tenía, Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. La obediencia es a la fe para que venga el Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros. No es la obediencia al Espíritu, es a la fe, a esa fe que el Señor estableció cuando le dijo a sus discípulos, después de que estaba listo para regresar a la casa de su padre: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En el Antiguo Testamento algunos tenían el Espíritu morando en ellos solo temporalmente, pero después de Pentecostés ya no. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo hizo habitación dentro de nosotros, el Espíritu Santo no se va. No se va. Somos salvos, hermano. Y es el tercer preventivo dentro de los otros dos que estamos viendo para que el creyente se abstenga de pecar adrede. Es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que podemos mencionar en la habitación. Personas en las que habitan. La permanencia de la habitación. Algunos creen que son, pero no son, no tienen al Espíritu Santo. Algunos problemas respecto de la habitación. Ahora vamos a ver del primer punto. Hablando del convencimiento. San Juan 16:8. Vamos a volver a San Juan, el capítulo 16. 16:8, que dice: y cuando Él venga,
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo cuando Él venga, Él va a convencer. Yo les hago una pregunta a los que estamos acá, somos pocos. Cuando el Evangelio se le presenta a un grupo de personas incrédulas y unos aceptan, ¿por qué aceptan? Pónganse a pensar, ¿por qué este aceptó cuando se le predicó el Evangelio? Acuérdense que obedecimos a la fe. Una vez que se obedece a la fe, viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Fue el Espíritu Santo que intervino convenciéndonos a nosotros de pecado. Ahora, cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo, ¿será que es que el Espíritu Santo no lo convenció? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo convence a esa persona? Y al convencerla, ¿tiene obligatoriamente que aceptar al Señor? ¿O una persona que es convencida por el Espíritu Santo puede decir no lo recibo, o lo voy a hacer después, como mucha gente hace? ¿Qué creen ustedes? El Espíritu Santo convence y la persona decide. Lo convence. Hay gente que dice, sí, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que Cristo murió, pero hasta ahí se queda. El Espíritu Santo lo llevó a convencerlo, pero la persona no quiso tomar su decisión. Entonces, mire qué interesante. Hablando de la obra del Espíritu Santo. Ahí donde estábamos leyendo, en 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Convencer qué significa? ¿Qué significa convencer? Convencerá al mundo de pecado. Proclamar, el Espíritu Santo va a proclamar la verdad del Evangelio con una luz tan clara que los hombres sean capaces de aceptarla o rechazarla. Eso es convencer. Proclamar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Proclama en el momento cuando no se es creyente, cuando nosotros nacimos de nuevo. Proclamar la verdad del Evangelio con una luz tan clara. Eso hace el Espíritu Santo en el papel del convencimiento, con una luz tan clara que los hombres sean capaces de aceptarla o la rechazan. Convencerlos de la verdad del Evangelio. El Espíritu ayudará a quebrantar la indiferencia del típico pagano que no tiene convicción de pecado, que habría muy poco respeto en lo concerniente a la justicia, y atiende las advertencias del juicio venidero. ¿Cuántas personas hemos evangelizado, sobre todo antes de COVID? ¿Cuántas personas venían aquí y se les ha evangelizado en Sambo? No necesariamente solo a través de nosotros. Muchas personas en el mundo, miles, millones. Hoy ya muchos en el infierno, ya muertos, porque nunca, a pesar de que el Espíritu Santo hizo su papel, les proclamó la verdad del Evangelio con una luz tan clara, para que los hombres fueran capaces de aceptarla, aceptar la fe o rechazarla. Pero el infierno está lleno de personas que escucharon el Evangelio y hoy día se arrepienten porque en su momento no quisieron aceptar. Pero no fue que el Espíritu Santo no los pudo convencer, si es Dios. Fue que ellos no tomaron una decisión por aceptar al Señor Jesucristo. Ese es el papel del Espíritu Santo en cuanto a convencimiento. Significa colocar en una luz clara delante de los inconversos la verdad del Evangelio, de tal manera que sea reconocida como verdad tanto si Cristo es recibido como Salvador como si no lo es. Hay gente que dice, sí, yo sé que esa es la verdad,
Yo sé que no es un sistema, no es el sistema tradicional. Yo sé que aquí se está predicando el Evangelio. Es el Espíritu Santo tocando a esa persona. Pero como Dios nos dejó con un libre albedrío, la persona dice, hay unos que dicen, casi, me voy a ir a mi casa y después lo voy a aceptar. No lo aceptan, lo rechazan. El Espíritu Santo les presentó el Evangelio como una luz tan clara, pero no lo quisieron, ese convencimiento, no lo quisieron aceptar. ¿Y sabe qué va a pasar? En el día del juicio, ante el gran trono blanco, Dios va a sacarle a luz a las personas, todo eso. Y les va a decir, te prediqué el Evangelio. Mi Espíritu te presentó la verdad. Sí, la escucho. Para que haga la decisión, tome la decisión. Dura. Como dice Romanos, hermana, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es una injusticia de tener la verdad del Espíritu Santo convenciéndolo. Pero el hombre dice, no, yo sé que así es, pero no lo quiere recibir. Detiene con injusticia la verdad. El papel del Espíritu Santo es fenomenal y es grandioso en la vida del hombre. Por eso un día Dios va a juzgar con justicia a los hombres por medio de aquel varón a quien designó dando fe con haber levantado de los muertos. Porque el Espíritu Santo viene a raíz de que Cristo muere en la cruz y Él les dice, yo me voy, pero les voy a enviar otro consolador, el cual convencerá al mundo. O sea, un día el hombre pagará muy caro por haber rechazado al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que quiere cuando actúa en la vida de esa persona, lo que quiere es entrar y morar en esa persona para limpiarla, para sacar toda la suciedad, para residir Él en esa como habitación en ese cuerpo. Y es lo que hizo dentro de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros sabemos que lo tenemos, hermanos, el Espíritu Santo dentro de nosotros es Dios y debemos de verlo así, es una altísima responsabilidad y debemos de estar plena y conscientemente convencidos de que Dios mora en nosotros, es un ser santo morando dentro de nosotros, para que nosotros lo desatendamos y actuemos según los propios impulsos de nuestra propia carne. Dice, de tal modo que sea reconocido como verdad, tanto si Cristo es recibido como Salvador, como si no lo es. El hombre se halla en estado de pecado a causa de su incredulidad. Lo convence de justicia, el hombre queda convencido de la justicia de Cristo, porque Cristo subió al Padre. De juicio, lo convence del juicio. El Espíritu convence del juicio venidero, porque Satanás, el máximo enemigo, ha sido ya juzgado. Ya fue juzgado. Y hablando de la regeneración, de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Porque ya vamos a ir terminando y vamos a continuar en la siguiente participación, pero miremos lo que dice Tito, esos libros pequeñitos, Tito 3:5, Alistair se lo haya, Tito 3:5, ¿qué dice Tito 3:5? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo nosotros? Antes pasaban unos programas en la televisión de unos personajes en Estados Unidos que agarran unos carros todos
ya chatarras, unos carros, pero y lo renovan y hacen una belleza de carros. Así ha hecho Cristo en nosotros. Tiene que Él desea transformarnos y nos tiene que llevar a hacernos una persona, a una belleza espiritual, a una persona que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Nos agarró tomó como chatarra vieja para transformarnos, regenerarnos, cambiarnos y hacernos parecernos a Él. Así es lo que quiere y está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Es el acto de ser nacido de Dios quien imparte vida eterna. ¿Quién nos regenera? El Espíritu Santo. San Juan 3, 3 y 7. Esta cita vamos a dejarla ahí. San Juan 3, 3. Y vamos a continuar, hermano, porque esto es precioso. San Juan 3, 3. El Espíritu Santo dentro de nosotros. A veces no lo queremos. Cuando nosotros no hacemos las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, estamos desobedeciendo al Espíritu Santo. Entonces, hablando de la regeneración, vamos a ver San Juan 3, 3 al 7. ¿Qué dice San Juan? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos, reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es la obra de Dios, en particular la regeneración del Espíritu Santo. La fe es el requisito humano. Oiga bien, la fe es el requisito humano que posibilita la regeneración. Si no tenemos fe, ese es el problema. No tenemos fe suficiente. ¿Cómo vamos a hacer que la fe de nosotros aumente? Estudiando esta palabra, siguiendo al Señor, queriendo al Señor, pensando en Él. Es la fe, hermano, la que posibilita la regeneración de nosotros. Nada más y nada más. Es el requisito humano, la fe es el requisito humano, porque el Espíritu Santo es divino, es de Dios. Entonces, la regeneración por el Espíritu y la palabra de Dios provee el contenido para la fe. Así es la cosa. Tenemos al Espíritu Santo como el tercer preventivo. Ahí está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y lo que pasa es que nosotros nos acomodamos y vemos la vida espiritual como algo así superficial, pero es una altísima responsabilidad, porque en cada creyente está Dios morando dentro de él. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque nos ponemos a hablar de nuestro prójimo, o nos ponemos a pensar cosas terribles, o nos ponemos a caminar hacia donde no debemos, o nos ponemos a actuar de manera que no es la correcta, olvidándonos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Yo creo que esa grandísima verdad y esa presencia tan santa de Dios morando dentro de nosotros mediante ese Espíritu no la podemos pasar por alto. No se olvide: primer preventivo, la palabra; segundo preventivo, la intercesión del Señor; y tercer preventivo, porque tenemos pecado en nuestra vida, es la presencia del Espíritu Santo. Y como dice San Juan 7:37, de su interior correrán
ríos de agua viva. Lo necesitamos ese río, el Espíritu Santo como un río, agua limpia, para que limpie. La Biblia dice que nosotros nos contaminamos con el tiempo, nos contaminamos por descuido. Entonces, que esa contaminación, limpiémonos de toda contaminación y de peso de pecado que nos asedia. Tenemos a su Espíritu, obedezcamos a su Espíritu, pensemos en su Espíritu Santo y sigamos adelante y digámosle al Señor que su Espíritu, la parte humana de nosotros, la fe, obra en nosotros en la medida que nosotros, nuestra fe, vaya en aumento. Porque algunas personas no miran cambios, porque otras personas no se congregan, porque otras personas van como las olas. La ola va para adentro. ¿Cuán profundo va la ola hacia allá? ¿Cuán profundo va un creyente hacia atrás? Porque su fe tiene problemas con su fe, porque no atiende las cosas que son del Señor. Nos preocupamos por atender las cosas que son físicas o materiales, pero prioridad tiene la vida espiritual, la vida de nuestro Señor en nosotros. El Señor bendiga su palabra, nos ayude. Miremos lo que estamos acá los martes. Habrá más personas cada martes conectadas por la red. Mientras estemos nosotros, hermanos, cuando menos acordemos, nosotros vamos a estar en el cielo. El rapto ya se acercó, ya está por ahí y pronto nos vamos. El Señor bendiga su palabra y nos ayude para hacer nosotros su voluntad, no lo que querramos hacer en la carne.